Vamos ahora con una cuestión que sin duda ha estado en la agenda y en las conversaciones de los pacientes y los familiares de los afectados de psoriasis. Fíjense en estas dos preguntas. ¿Hay relación entre la alimentación y la psoriasis? La segunda pregunta. ¿Nuestra alimentación puede ayudar a mejorar nuestra psoriasis? Como verán, es un tema fundamental y seguro que ustedes se han ocupado de ello en muchas ocasiones. A tal fin, Acción Psoriasis ha convocado para hablarles a ustedes a dos importantes especialistas. En primer lugar, el doctor don Pablo de la Cueva, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Infanta Leonor en la ciudad de Madrid. Y en segundo lugar, procedente del Hospital Universitario Son Llaczer de Palma de Mallorca, a la doctora Joana Nicolau. Como verán ustedes, es muy importante. Siempre, además, podrán ustedes contar con el contacto con Acción Psoriasis para seguir avanzando en las dudas que pudieran surgir. Hola a todos, os voy a hablar en este Día Mundial de la Psoriasis, un día tan importante para pacientes, para los profesionales que nos dedicamos pues, a ver y a tratar pacientes con psoriasis. En mi caso soy dermatólogo en Madrid, en el Hospital Universitario Infanta Leonor, y también represento al Grupo Español de Psoriasis de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Os voy a hablar de la obesidad, del sobrepeso y su relación con la psoriasis. Existen muchas comorbilidades o enfermedades que se asocian a la psoriasis, entre ellas está la obesidad, como vamos a ver, también un concepto que se llama el síndrome metabólico, que también veremos, y una larga lista de comorbilidades, como puede ser la diabetes, la artritis, enfermedad inflamatoria intestinal, ansiedad y depresión, hígado graso no alcohólico, como se vio y se explicitó también en el informe global de psoriasis, y cómo en los últimos años pues, estamos intentando de transmitir entre los profesionales y también transmitiros a los pacientes. Un poco para introducir el tema de la obesidad y un término que también es muy importante, que es el síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Os preguntaréis, ¿no? Pues unifica, hay varios criterios, pero unifica, pues es una definición que asocia una determinada obesidad abdominal en este caso, el tener los triglicéridos o el colesterol alterado, tener una tensión arterial elevada o tener un aumento de la glucosa en sangre. Y esto, se relaciona con mayor factor de riesgo cardiovascular globalmente, y es algo que tenemos que atajar. Con respecto a la obesidad, ¿cómo la definimos? Pues realmente cuando evaluamos a una persona hay que ver el índice de la masa corporal, ¿no? Que es una fórmula en la que vamos a ver si una persona pues, tiene más o menos obesidad tiene más sobrepeso o realmente tiene un peso normal. Y ahí veis las tablas, ¿no? De un peso normal que sería hasta 25, sobrepeso más de 25, obesidad más de 30 y ya obesidad mórbida más de 40. La cuestión es que la obesidad, sabéis todos que es un problema importante en la sociedad, ¿no? Y la prevalencia ha ido aumentando, ¿no? A lo largo de los años, y es un tema alarmante. De hecho, es la segunda causa de mortalidad, prematura y evitable, después del hábito tabáquico. Habitualmente, como os he dicho, se calcula por el índice de masa corporal, que no entro tampoco en contar la fórmula específicamente, y luego el perímetro abdominal. Vamos a definir la obesidad de distinta forma, ¿no? En función del perímetro abdominal puede también clasificarse en central o bien periférica, siendo el abdominal lo que es un aumento de riesgo cardiovascular, ¿no? Y se establece por hay distintas definiciones, pero aquí veis que el diagnóstico de obesidad central sería si tuviésemos los varones perímetro abdominal de más de 102 centímetros y en el caso de las mujeres más de 88 centímetros. Con respecto a la relación de estas definiciones del síndrome metabólico y psoriasis, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque realmente los pacientes con psoriasis tienen más síndrome metabólico, esta unión de esta definición que os he comentado, y también más sobrepeso y más obesidad, ¿no? Porque el tejido adiposo, el tejido graso, adiposo es el tejido graso,
tiene una mucha cantidad de mediadores activos que se llaman adipocinas, es decir, moléculas, ¿no? Que lo que van a regular es el metabolismo tanto de los lípidos, de la glucosa, el balance energético y también la inflamación. ¿Sabéis? La psoriasis es una inflamación, es una enfermedad inflamatoria crónica, pues esta obesidad y este aumento de tejido graso también se relaciona con la inflamación y está relacionado con la psoriasis. Con respecto al síndrome metabólico, pues también se ha visto que hay más prevalencia en pacientes con psoriasis y más prevalencia en formas graves de psoriasis. Y su agrupación, esta definición, tiene un aumento de riesgo cardiovascular. Con respecto al sobrepeso y la obesidad, se ha visto también en distintos estudios que se relaciona con la psoriasis, ¿vale? Muchas veces dices, que es antes, ¿no? El huevo o la gallina, quizá por tener psoriasis hago menos ejercicio y puedo engordar, o que ya he engordado y tengo más probabilidad de psoriasis. La cuestión es que hay una relación entre la inflamación que se relaciona con la obesidad y también con la psoriasis. No es matemático, es decir, también hay personas con psoriasis y psoriasis grave que están delgados y personas, bueno, con psoriasis, pues eso, que no tienen psoriasis y evidentemente pues son obesos, ¿no? Pero bueno, todo vamos aquí a porcentajes, ¿no? Y se ve que tanto en psoriasis leve, pero más en formas graves, formas extensas, formas más inflamatorias, hay tanto más sobrepeso como más obesidad. Y por tanto, es un factor de riesgo esta obesidad, es un factor de riesgo independiente de otras relaciones para la psoriasis. Y un índice de masa corporal de más de 30 duplica el riesgo de tener psoriasis. Hicimos un estudio en el Biobaderm, es un registro de fármacos biológicos y sistémicos en distintos centros de España. De hecho, este registro tiene muchos artículos científicos que bueno, nos han dado luz por cómo emplear los fármacos para la psoriasis moderada grave y se ve que los pacientes con psoriasis, lo que veis en las barras, se estudia la población general en España y también la población del registro Biobader y se ve, por ejemplo, que hay más obesos, hay un 28% en el registro versus en la población general un 16%. Y lo que veis abajo es que el tener más sobrepeso u obesidad se va a relacionar con menos eficacia de los fármacos que puedan tener más efectos adversos los mismos. Y bueno, y este artículo lo que también dice es que en general los pacientes con psoriasis tienen un 50% más de riesgo con respecto a los que no tienen psoriasis y que se relaciona, lo que hemos dicho, con las formas graves. Y no solo la psoriasis, sino una de las enfermedades que está dentro de lo que se llama la enfermedad psoriásica o una comorbilidad o que está dentro de la definición, la artritis psoriásica, que pueden tener un 30% de los pacientes, que pueden tener o bien afectación de las articulaciones periféricas o de la columna vertebral, o bien que se les hincha un dedo o que se le inflama, ¿no? la inserción de los tendones o los ligamentos. Pues esta artritis psoriásica se relaciona también la aparición de la misma con tener un índice de masa corporal elevado, de más de 30, como es ahí las gráficas de cuándo va apareciendo en la vida la artritis psoriásica en función del índice de masa corporal. Y bueno, y en esta diapositiva, vemos que cuanto más aumentamos el tejido adiposo, como os he dicho, hay más inflamación, hay más resistencia a la insulina, una disfunción endotelial que aumenta el riesgo cardiovascular. Igual que en esta diapositiva que escenifica, arriba a la izquierda tenemos a la psoriasis, derecha la obesidad, el tejido graso y cómo aumenta las adipocinas proinflamatorias que se segregan la leptina, resistina, etcétera, y disminuyen las antiinflamatorias. Esto conduce a más inflamación, un bucle inflamatorio y a un mayor riesgo cardiovascular. Y bueno, relacionado con el riesgo cardiovascular, pues vemos que tenemos más arteriosclerosis, que da lugar pues, a eventos cardiovasculares, resistencia a la insulina, también se relaciona con la depresión, la obesidad y, como hemos dicho, la eficacia de los tratamientos se ve disminuida. Por tanto, el objetivo de esta charla es un poco concienciar. Sabemos que no es fácil muchas veces perder peso,
lo usamos todos, pero bueno, por lo menos intentar hacer un refuerzo positivo de que cuanto más lo intentemos, pues mucho mejor. Esto también, pues esta obesidad central, como os comentaba, pues se relaciona con todos estos eventos cardiovasculares, también con la apnea del sueño, esta dificultad de dormir bien, ¿no? Que hace que tengamos incluso sueño de día y que no podamos funcionar bien. Esta relación también con el infarto de miocardio, os he traído esta diapositiva, sobre todo en pacientes graves y jóvenes hay un aumento de riesgo más claro. Y bueno, pinceladas de cómo reducir este riesgo cardiovascular, pues intentar dejar de fumar, una dieta que Joana Nicolau os va a explicar perfectamente después, baja en grasas saturadas, centrada en productos integrales, verduras, fruta, pescado, una actividad física regular, 5 días en semana sería lo más adecuado, reducir el peso, que es lo que estamos intentando transmitir, y todo eso muchas veces lo que va a bajar la tensión y si no tenemos fármaco. Este artículo, que es muy científico, orientado a profesionales y bueno, todos los que trabajan en el paciente con psoriasis, lo que intenta identificar, veis, factores de riesgo cardiovasculares, ansiedad y depresión, luego el hábito tabáquico y el alcoholismo, y luego hacer una serie de medidas, ¿no? Ahí veis justo en el centro que pone como T2DM, que es la diabetes mellitus y obesidad, y luego, bueno, y abajo a la derecha cómo se manejaría la obesidad, ¿no? Bueno, pues sería una dieta mediterránea, baja en calorías, intentar disminuir el peso de un 5 o un 10% por lo menos como objetivo en los 6 primeros meses, y si no, tendremos que pedir ayuda, probablemente, ¿no? O sea, los dermatólogos nos dedicamos a la piel, intentamos hacer un screening de enfermedades, pero no somos los especialistas en que las personas pierdan peso. Está la endocrinología y también el médico de atención primaria y otros especialistas que pueden colaborar. Esto porque hay fármacos que también ayudan en los últimos años a perder peso, y eso tiene que ser evidentemente de prescripción médica, y sí que se ha visto que utilizando alguno de ellos puede mejorar la psoriasis. Pues también otro tema importante es el hígado graso, ¿no? Muchas personas tienen problemas de hígado, y el hígado graso, el tener grasa en el hígado, que puede conducir a una inflamación del hígado y luego una fibrosis, y que luego no funcione bien el hígado, se relaciona, como veis en la gráfica a la izquierda, con el índice de masa corporal. Cuanto más cuanto más obesidad, más probabilidad de hígado graso. Y a la derecha veis que entonces se une también en el bucle la esteatosis hepática, esa grasa en el hígado, con la obesidad, resistencia a la insulina y toda esta inflamación, lo que hemos visto. Y es que en los pacientes con psoriasis, por esta obesidad y también independientemente, pero también relacionado, pues aumenta el hígado graso, que se llama no alcohólico, la inflamación del hígado, la fibrosis hepática, y por tanto es un tema interesante e importante. Con respecto a los fármacos, bueno, tenemos fármacos dependiendo, formas leves, tratamientos tópicos, formas moderadas graves que ya no controlamos con tópico, empleamos los fármacos sistémicos y la fototerapia. Con respecto a los sistémicos, hay los clásicos que llevamos utilizando unos cuantos años, ahí veis methotrexato, acitretino, ciclosporina, y que bueno, ahora también veremos en la siguiente diapositiva cómo pueden tener un perfil que, conociéndolo bien, no hay problema, pero tenemos que saberlo porque a veces nos viene mal en determinadas personas que tienen, por ejemplo, hígado graso, pues el metotrexato estaría, pues no sería el mejor fármaco. Por ejemplo, en ciclosporina, pues una persona mayor con factores de riesgo cardiovascular, cuando va a subir la tensión, tampoco. Y luego tenemos los fármacos biológicos, ¿no? Que aparecieron ya hace más de 15 años, que son las distintas familias, con anti-TNF, inhibidores de interleuquina 17, 23, y luego un fármaco innovador como apremilast, que veis ahí que en principio no tienen ningún aumento de riesgo, y tenemos que tener cuidado específico con el tema de la obesidad, el riesgo cardiovascular, etcétera, excepto que bueno, con los anti-TNF puedes subir un poquito el peso. Esto lo de los distintos fármacos, metotrexato, ciclosporina, citretino, y cómo puede, bueno, metotrexato aumentar las enzimas del hígado, la hipertensión, la ciclosporina, y los triglicéridos, el acitretino. Y luego ahora os traigo varios trabajos, realmente no me voy a entretener en ellos,
porque ha habido distintos compañeros en distintos países que han visto que haciendo distintas estrategias de reducir peso o de dietas incluso muy severas, que esto evidentemente siempre tiene que estar prescrito, ¿no? Tiene que haber una prescripción detrás o un control detrás, pero bueno, en estos estudios reglados se ven que, bueno, pues por ejemplo, si reducimos el peso, pues en este mismo disminuimos la severidad de la psoriasis, aumentamos la calidad de vida. Evidentemente con una dieta importante perdemos peso y que bueno, que es beneficioso junto con todos los tipos de tratamiento estándar, porque muchas veces se transmite en la consulta, no, si baja peso, etcétera, y luego el paciente se ve igual. Muchas veces va a ser independiente. Es decir, es la salud global y que un estado inflamatorio menor es mucho mejor, pero no nos va a curar de la psoriasis, no va a quitar la psoriasis. Sí que se ha visto que puede disminuir la gravedad, pero que no son matemáticas por decirlo así. Este estudio también indica lo mismo. Nosotros las placas de psoriasis y la gravedad en las consultas las catalogamos con el índice que se llama PASI y bueno, se ve que intervenciones de estilo de vida que incluyen reducción de peso, mejor actividad física, puede disminuir este PASI, es decir, mejorar la psoriasis. Igual que estas dietas bajas en energía, hay un objetivo que estamos, un poco los del grupo de psoriasis, hemos definido y que es lo que se llama actividad mínima de la enfermedad, que, pues por ejemplo, en psoriasis, pero este artículo es de artritis psoriásica, donde también se ve que la actividad mínima de la enfermedad pues aumentó del 29 al 54, es decir, este objetivo terapéutico de llegar, bueno, pues a que el paciente esté controlado, esté contento, esté satisfecho y con buena calidad de vida, pues disminuyendo el peso se puede alcanzar con un poquito más de frecuencia. Esto un poco también, que también han estudiado los marcadores inflamatorios, porque claro, nosotros vemos la gravedad de la psoriasis, que el paciente esté contento, pero esto también se puede ver a nivel de marcadores inflamatorios, algunas moléculas como interleuquina 2, TNF-alfa, interferón, interleuquina 4, pues se ha visto que esta batería de marcadores mejora aparte de bueno, el nivel de gravedad, la calidad de vida, etcétera. Por último, la reducción de peso en psoriasis, si tuviésemos que hacer un resumen, sería en adultos con sobrepeso u obesos con psoriasis, recomendamos enfáticamente pues, esta reducción de peso con dieta hipocalórica, con una intervención complementaria a las terapias médicas estándar para la psoriasis. Y esto es un poco el resumen de casi todo. Cómo podemos tener pacientes pues, muy inflamados, como la paciente de la izquierda, ha disminuido algo de peso, le hemos también con una terapia quitado esa inflamación de la piel y, bueno, cómo podemos ir enderezando a la paciente como tal. Pues las conclusiones realmente de estos escasos minutos y lo que quiero transmitiros es que realmente la obesidad, por esta acción proinflamatoria, va a dar lugar a un aumento de probabilidad de la psoriasis y de la artritis psoriásica, aumenta el riesgo cardiovascular, las comorbilidades metabólicas, por tanto tenemos que hacer un esfuerzo a nivel nutricional que Joana os contará. También nosotros los profesionales intentar daros la mayor ayuda posible para que estemos los más sanos posible y en vuestro caso con psoriasis que no tengáis placas y que recuperéis la normalidad. Un abrazo. Muy interesantes las claves que nos acaba de pasar el doctor de la Cueva, como han visto. Vamos con la segunda ponencia. En esta ocasión se trata de la doctora Nicolau, que está en el área de endocrinología del Hospital Universitario Son Yacer de Palma de Mallorca. La verdad es que con lo que ha comentado Pablo anteriormente, parece indudable el papel que tiene la alimentación en la psoriasis. Yo me llamo Joana Nicolau y soy endocrinóloga en el Hospital de Son Yacer en Palma de Mallorca y también en la Clínica Roger de Palma de Mallorca. Sabemos que la obesidad es una enfermedad crónica, compleja, multifactorial y recidivante, es decir, vamos recayendo a lo largo de la vida, que se asocia a muchísimas complicaciones. Conocemos muy bien las metabólicas, la diabetes, las alteraciones del perfil lipídico,
etcétera. También sabemos tratar bastante bien las complicaciones mecánicas, como pueden ser la atropatía degenerativa o la incontinencia urinaria, y últimamente también se está dando bastante importancia a las complicaciones psicológicas relacionadas con la obesidad. Pero también nos preguntamos, ¿y las complicaciones dermatológicas? ¿Existe alguna relación entre las complicaciones entre la obesidad y alguna patología dermatológica? Pues supongo que si estamos aquí es que sí. Y la verdad es que existe una relación importante con dos enfermedades principalmente, como son la psoriasis, que es el motivo de esta ponencia, y la hidradenitis supurativa. Además, no solo eso, existe una relación bidireccional entre la obesidad y la psoriasis, es decir, una predispone a la otra y una empeora el pronóstico de la otra. De un sentido, es decir, si la obesidad es un factor predisponente de psoriasis, pues realmente se ha visto que existe un riesgo incrementado de desarrollar una psoriasis cuanto mayor es el peso de la persona o la circunferencia de la cintura. Y por otro lado también, pues la psoriasis como factor predisponente de obesidad, se ha visto que los pacientes con psoriasis tienen un mayor riesgo, hasta un 60% de riesgo de desarrollar una obesidad. Y no solo eso, sino también la gravedad de las lesiones psoriásicas también influye directamente en el riesgo de desarrollar una obesidad. Es decir, los casos más leves pues tendrán menos riesgo de desarrollar una obesidad. Y ya si nos aparece la depresión, tenemos aquí un triángulo muy peligroso, como sería la obesidad, la psoriasis y la depresión. Sabemos, como hemos dicho, que existe una relación bidireccional entre la obesidad y la psoriasis. También, no es el motivo de la charla, pero existe una relación muy importante entre la obesidad y la depresión. Y los pacientes con psoriasis tienen un riesgo incrementado de tener un trastorno depresivo. De hecho, más del 50% de pacientes tienen síntomas depresivos clínicamente significativos. Cuando existen estas tres entidades, tenemos un mayor riesgo de tener hábitos dietéticos poco saludables, como serían preferencias por comidas altamente calóricas y ricas en hidratos de carbono y grasas, que son más palatables. También posiblemente pues, realizáramos menos ejercicio, fuéramos más sedentarios. Existe un mayor riesgo de tener patrones anómalos de alimentación, que quiero decir con eso, pues un picoteo, un comedor nocturno, personas pues, que tienen adicción a cierto tipo de alimentos, o incluso podríamos tener una ingesta emocional. ¿Qué es la ingesta emocional? Pues comer no en respuesta a estímulos de hambre o de saciedad, sino pues que comemos cuando estamos tristes, cuando estamos alegres o cuando estamos agobiados. También la presencia de estas tres enfermedades nos condicionaría un mayor riesgo de aislamiento social y de estigmatización. Pero yo siempre lo digo, para tratar una enfermedad primero tenemos que reconocerla como tal. Y hay muchos estudios que dicen que no solo muchos médicos no reconocen la obesidad como una enfermedad, sino lo que es más preocupante, hasta el 30% de los pacientes creen que la obesidad no es una enfermedad y que se resolvería si estos pacientes pues, tuvieran unas actitudes más positivas hacia hábitos de vida más saludables y se creen responsables completamente de su peso. No solo eso, sino que desde que se reconoce el problema, desde que el paciente reconoce el problema hasta que se busca ayuda, pasan una media de 6 años. Y después, incluso el régimen de adherencia a las visitas, es decir, al seguimiento con el especialista en relación al peso, baja muchísimo con el paso del tiempo. Entonces, tal y como podemos ver en la diapositiva, parece que sería pues, muy fácil. Es una ecuación energética que todo depende pues, de mantener un equilibrio entre lo que ingerimos y lo que gastamos. En cuanto a la ingesta, pues tenemos que responder a sensaciones de hambre o de saciedad, incluso pues, de gula, que es lo que pues, en la prehistoria nos hacía que sobreviviéramos, es el poder comernos ese pastel de postre cuando ya no tenemos hambre, pero ahora pues nos aumenta las calorías consumidas y hace que pues engordemos. Y por otro lado pues tendríamos el gasto calórico, que por una parte viene condicionado por el metabolismo basal, es decir, lo que consume cada persona estando sentada y en reposo, que es diferente y viene determinado genéticamente, eso no lo podemos modificar. Y pues un índice metabólico más bajo, pues evidentemente tendremos más predisposición a ganar peso. Y luego también el gasto energético pues vendría condicionado por la cantidad de ejercicio que hacemos.
Pero, tal y como podemos ver en la diapositiva, la obesidad es algo más complejo que comer mucho y hacer poco ejercicio. Y eso nos lo tenemos que meter en la cabeza tanto los pacientes como los profesionales como toda la sociedad. E influyen factores tan diversos como serían los factores genéticos, otras enfermedades, bien psiquiátricas, bien endocrinas, fármacos que podamos tomar, incluso el peso de nuestra madre influye en nuestro peso, la microbiota intestinal, que está muy de moda, factores socioeconómicos, el entorno urbanístico, aquí no es tan frecuente, pero en Estados Unidos a veces no es tan fácil realizar ejercicio, los turnos de trabajo, se ha visto que la cronodisrupción, es decir, hacer turnos de trabajo también hace pues, que tengamos una mayor posibilidad de ganar peso, y el estrés incluso nos condiciona pues, este incremento de peso. Por otro lado, es una enfermedad súper complicada en donde intervienen muchísimas hormonas que se producen en sitios tan dispares como serían los depósitos de grasa, como el páncreas y con el intestino, y actúan a nivel central tanto en cuestiones de hambre como en cuestiones de gula. Pero también se verían influidas de forma súper importante por el entorno y por los factores socioeconómicos. Y no solo eso, sino que nuestro cuerpo tiende pues, a estar como siempre. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene un peso normal, tendremos unas sensaciones de saciedad que harán que interrumpamos la ingesta. En los pacientes con obesidad, estas señales de saciedad no las tenemos en cuenta o son más resistentes a tenerlas en cuenta, nuestro organismo, no los pacientes, y que pues, el exceso de alimentación provocaría pues, un exceso de energía que se almacenaría en forma de grasa. ¿Qué ocurre cuando intentamos perder peso? Pues que muchas veces el cuerpo se pone en modo ahorro, es decir, el metabolismo basal nos disminuye e incluso nos aumentan las hormonas que nos provocan a tener más hambre y más ganas de comer. Con lo cual, que el cuerpo quiere volver a su estado basal. Por otro lado, se ha visto que la reducción de peso en personas con obesidad comporta mejorías muy significativas en cuanto a parámetros metabólicos, como serían tensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, apnea del sueño, pero nos preguntamos, ¿y qué pasa con la psoriasis? ¿Que mejora la pérdida de peso? ¿Mejora estas lesiones psoriásicas? Pues hay estudios al respecto. Se vio que en estos pacientes que el efecto de una dieta muy baja en calorías, en torno a 800 calorías, en comparación con una dieta mediterránea sin que se redujera el aporte calórico, se vio que realmente, tal y como podemos ver en la gráfica, los pacientes perdían pues, una media de unos 15 kilos de peso. ¿Y qué ocurría con las lesiones psoriásicas que se miden con el índice de PASI? Pues también mejoraban de manera importante. Importante y curioso que este efecto beneficioso sobre la gravedad de estas lesiones psoriásicas se mantuvo hasta un año después de esta intervención. Entonces, evidentemente, los 3 pilares de tratamiento para un paciente con obesidad serían dieta, que no quiere decir restricción calórica, como veremos a continuación, modificación del comportamiento, sobre todo si tenemos patrones anómalos de alimentación o, como hemos comentado, la ingesta emocional, y una actividad física de forma regular. ¿Cómo lo conseguiremos? Pues evidentemente pues, con un equipo multidisciplinar que incluya dermatólogos, endocrinólogos, dietistas, enfermeros y idealmente pues, entrenadores físicos y psicólogos, y con programas que estén estructurados y así se fomente la adherencia de estos pacientes. El objetivo de esto, yo siempre digo, esto es una carrera de fondo. Entonces, lo importante es coger unos buenos hábitos y que se perpetúen en el tiempo, es decir, aumentando la adherencia a estos buenos hábitos. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues, en primer lugar, intentando empoderar al paciente, es decir, haciendo partícipe de todas las decisiones que hagamos al respecto y ver a lo que está dispuesto y a lo que puede en ese momento hacer para bajar de peso. Evitar la estigmatización. No se escoge tener psoriasis, no se escoge tener un cáncer, tampoco se escoge tener obesidad, y eso lo tenemos que tener muy claro. Marcar objetivos alcanzables, es decir, paso a paso y uno detrás de otro. Como veremos a continuación, el tema de las dietas, no hay una mejor que otra, y lo importante es adaptarse en la medida de lo posible a las preferencias tanto de etnia como de cultura, incluso familiares y del nivel socioeconómico del paciente, porque así aumentaremos pues, la adherencia a estos cambios dietéticos.
Tenemos que tener estrategias porque a veces se vendrán tiempos difíciles y no solo en relación a la obesidad, porque la obesidad forma parte de la persona, pero también otras partes de la vida a veces son importantes y se priorizan mucho más que el perder peso, evidentemente. Tenemos que enseñar al paciente pues, a pesarse de forma regular, sin que eso se convierta en una obsesión, pero pesarse y controlar raciones de forma semanal. Educar al paciente con sesiones grupales, y así se apoyan los pacientes entre sí, reducir el estrés, evidentemente. En caso de alteraciones psicológicas o patrones anómalos de alimentación, pues el consejo psicológico y acudir a un psicólogo de forma rutinaria y regular. Movilizar estructuras de apoyo social, existen equipos de expertos, asociaciones de pacientes y sobre todo intentar pues, que se consigan pues, más ayudas a estos pacientes, como por ejemplo pues, financiar los fármacos que a día de hoy en España no están financiados y dormir bien en la medida de lo posible. Opciones terapéuticas que tenemos, pues evidentemente, como hemos comentado y luego veremos, pues sería modificar el estilo de vida, es decir, intentar tener unos buenos hábitos, ejercicio físico regular y adaptarse a una dieta pues preferentemente hipocalórica, baja en calorías y que se adapte a las preferencias del paciente. Y luego ya, en casos más graves, pues tendríamos las técnicas endoscópicas y finalmente pues la cirugía bariátrica si necesitáramos una pérdida de peso importante. En ese punto medio entre modificaciones del estilo de vida y las cirugías, pues tendríamos los fármacos, que se tiene que preguntar al profesional y se tiene que ver cuál es el fármaco más indicado para esa persona según las comorbilidades que se tengan, las complicaciones, el tipo de fármaco que esté bajo tratamiento con la psoriasis y las interacciones y las contraindicaciones. Cambios en el estilo de vida a nivel dietético, pues evidentemente necesitaremos, sobre todo al principio, si queremos perder peso, reducir la ingesta calórica total. Se recomienda una reducción energética al principio de unas 500-1000 calorías al día, pero lo importante es hacer un recuento de calorías en la última semana y ver cuántas calorías podemos limitar a ese paciente, ya que a veces las dietas que son muy bajas en calorías, pues lo que hacen es bajar la adherencia y nos cansamos rápido de estas dietas. Programa de intervención dietético presencial de alta intensidad. Se ha visto que aumenta la adherencia a las dietas, sobre todo al principio, el rendir cuentas, entre comillas, a un especialista. Como hemos comentado, el plan de alimentación que esté adaptado a las características y preferencias del paciente, sobre todo al principio, pues intentar disminuir el tamaño de las raciones y mantener un contacto continuado con los profesionales. Nosotros se ha demostrado que la dieta mediterránea es la mejor adaptada a nuestra cultura y se asocia a reducción en el riesgo de enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes tipo 2 y enfermedades degenerativas. Y veremos a continuación que el método del plato es consistente con el patrón de dieta mediterránea y se puede usar como un modelo para mostrar la proporción que debe estar representada por cada componente y se puede hacer no solo en casa, sino se puede hacer cuando vamos incluso a restaurantes. ¿Qué es lo que sería una dieta equilibrada? Pues aquella que tiene en torno a un 45-60% de hidratos de carbono, un 10-20% de proteínas, que luego veremos lo que son, y un 30-35% de grasas. Esto es lo que comentábamos que es el método del plato, en donde se nos dice que agua se tiene que beber en torno a 1 litro, litro y medio, bien, preferentemente en forma de agua, pero también se puede beber en forma de té o café. Limitar la leche y los lácteos a 1 o 2 porciones al día y sobre todo los zumos porque aunque no tengan pues, azúcares añadidos, tienen el propio azúcar, lo que queremos es perder peso. A nivel de hidratos de carbono, si vemos en el plato sería 1/4 del plato y serían sobre todo pues, comer cereales integrales variados, legumbres y sobre todo limitar pues, el arroz blanco y el pan blanco. Evitar sobre todo pues, los cereales refinados. A nivel de proteína saludable, pues evitando sobre todo las carnes rojas y el queso y evitando, por supuesto, todo lo que es el bacon, fiambres y otras carnes procesadas, dejarlas pues, para el fin de semana para darnos un capricho. Frutas, pues una pieza en la comida, una pieza en la cena y si queremos a media mañana, media tarde y evidentemente cualquier tipo de fruta. Verduras, pues sería lo que representaría pues, la mitad del plato
aproximadamente y de cualquier manera y mezcladas. O sea, el mito de comer un día verduras de color rojo, otro día verdura de color verde, es totalmente falso. Tiene que ser pues, un plato agradable. Aceite, nuestro aceite de oliva, súper saludable, pero 3 cucharadas soperas de aceite de oliva son 100 calorías, con lo cual cuidado con aceite de oliva si queremos perder peso. Y lo que comentábamos, a nivel de dietas no existe una que sea ideal, no existe una que haga perder más peso, porque a veces las que son mucho más estrictas, sí que es verdad que al principio se pierde peso de forma mucho más rápida, pero a veces la adherencia a estas dietas es complicada a medio y largo plazo. Con lo cual, pues lo que se tiene que valorar y es ver si lo que queremos es perder peso rápido y luego que existe el riesgo de recuperarlo, que existe el riesgo de que nos cansemos. Otra opción también pues, es empezar con dietas más restrictivas, es decir, más exigentes, y luego pues, cambiar a otro tipo de dietas pues, que sean un poquito menos complicadas y menos exigentes y así las podamos mantener pues, a largo plazo. Aquí tendríamos, pues, por ejemplo, las dietas bajas en hidratos de carbono, en donde pues, habría el componente de hidratos de carbono bajaría, incluso llegando al menos del 15% de las dietas cetogénicas. Lo que pasa es que estas normalmente pues, aumentan la carga proteica y las grasas en esta dieta. O sea que ojo con los pacientes que tienen pues, problemas de insuficiencia renal o pacientes que tienen problemas del colesterol. Dietas bajas en grasas, pues baja el contenido en grasa, el 25-30%, pues inferior a este porcentaje, pero a veces lo que se hace es incrementar los hidratos de carbono para poder compensar. Hemos dicho que la dieta mediterránea es la que más se nos adapta a nosotros. Luego estaría la dieta DASH, que es la que utilizaban en Estados Unidos para reducir la presión arterial, que disminuye el consumo de sal, el consumo de sodio, y es muy parecida a la dieta mediterránea, aumentando mucho la fibra dietética. Luego tendríamos las dietas hiperproteicas, en donde aumenta el porcentaje de proteínas y también muchas veces pues, se pierde peso bastante rápido, lo que pasa que a veces pues, son complicadas de seguir a medio o largo plazo. Y ojo con los pacientes que tienen afectaciones renales. Y finalmente tendríamos pues, las dietas con un bajo índice glucémico. El índice glucémico es la capacidad que tiene un alimento de subir el azúcar en la sangre. Entonces, un índice glucémico alto, por ejemplo, sería evidentemente el azúcar y la miel, y luego tendríamos índices glucémicos muy bajos, como serían, por ejemplo, pues las legumbres. A nivel de actividad física, pues lo primero que tenemos que hacer es reducir el comportamiento sedentario. Es decir, introducir en nuestra vida diaria la actividad física. Por ejemplo, pues caminar, bajarse antes de la parada del autobús, desplazarse en bicicleta, subir tramos de escaleras. Idealmente, pues evidentemente, incrementar la cantidad de ejercicio físico. ¿Qué se nos recomienda pues, para perder peso? Pues un mínimo de 150 minutos por semana de ejercicio aeróbico y combinado con entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Pues para aumentar la cantidad de músculo y así pues, preservar la masa magra. Entrenamientos de fuerza, no importa utilizar pesas, se puede utilizar el propio cuerpo y muchas veces se ha visto que el entrenamiento de fuerza lo que nos hace es perder grasa y también pues, preservar de mejor manera la masa magra. Evidentemente, cuando nos vayamos del ejercicio aeróbico, es decir, cuando ya queramos conseguir algo más que caminar, que correr, nadar o montar en bicicleta, lo ideal es considerar pues, consultar a un profesional en actividad física para ver qué opciones de ejercicio de fuerza tenemos y cuáles son las más adecuadas para nosotros. Importante el término de la obesidad sarcopénica, ya que no solo, además de existir un aumento de la masa grasa, existe una disminución de la fuerza o de la masa muscular. Y eso es importante, pues, sobre todo en pacientes de edad avanzada, que lo que queremos es que se pierda peso, pero que no se pierda masa muscular. ¿Cómo lo haremos? Pues un aporte adecuado de proteínas y, evidentemente, pues, ejercicios de fuerza. Y lo que tendríamos que hacer es no decir que caminemos, no decir que saquemos a pasear al perro, sino que tenemos que hacer pues, una receta de ejercicio físico adaptada, pues, adaptada a la edad, adaptada evidentemente al fondo físico que tengamos, a lo que le gusta al paciente, a las comorbilidades, es decir, a las complicaciones que tenga
relacionadas con la obesidad y, evidentemente, pues tiene que ser un ejercicio físico que mejore progresivamente la función física y, por lo tanto, será pues dinámico, no serán siempre la misma intensidad, ni la misma duración, ni el mismo tipo de ejercicios. A nivel de intervención conductual, que es súper importante, y a la par de importante que las modificaciones en el estilo de vida, sobre todo si tenemos pues, patrones anómalos de alimentación, ingesta emocional, ansiedad por comer cuando estamos nerviosos. Entonces, lo que tenemos que hacer es establecer objetivos claros, razonables y pues, ayudar al paciente a que se controle de forma regular el peso, el ejercicio, que lo realice, que sea constante, y la gesta de alimentos, que establezcamos metas realistas y paso a paso, y que el paciente pues, esté empoderado en todo momento y que sepa por qué hacemos una intervención sobre otra. Si tenemos, es lo que digo, si tenemos una ingesta emocional, es importante pues, a veces el apoyo psicológico para controlar las emociones, para evitar tener esa ingesta, ya que muchas veces podremos seguir un plan dietético súper estricto y después tenemos un contratiempo a nivel emocional y nos fastidia todo y nos fastidia también psicológicamente. Lo que comentaba anteriormente, movilizar estructuras de apoyo social, no solo la familia, sino también pues, a veces acudir a grupos de pacientes y asociaciones de pacientes que nos ayudarán en cuanto a recursos y nos ayudarán en cuanto a información. También se han utilizado nuevas tecnologías como las teleconsultas, como el mindfulness y, evidentemente, pues, los resultados han sido positivos y se fomenta la adherencia a los cambios en el estilo de vida. Y también aquí pues, remarco la importancia de los psicólogos clínicos en la ayuda a la pérdida de peso. Finalmente, pues las cosas se nos complican mucho más cuando encima tenemos diferentes fenotipos de obesidad, diferentes patrones de obesidad, que es importante que los intentemos que los conozcamos y que el paciente sepa qué tipo de obesidad tiene, qué fenotipo de obesidad tiene. No son excluyentes, es decir, un paciente puede tener más de uno y a día de hoy pues, no existen muchos tratamientos farmacológicos, pero se supone que en un futuro no muy lejano estos fenotipos de obesidad nos ayudarán a hacer un plan de tratamiento individualizado. Tendríamos, por un lado, a modo de curiosidad, el cerebro hambriento, que es aquel que no se sacia, que nunca sabe cuándo se ha terminado la ingesta. Luego tendríamos el intestino hambriento, es la persona que siempre necesita tener el estómago lleno, con lo cual a veces no hay capacidad de no comer entre comidas. El hambre emocional, es decir, que utilizamos la comida a modo de recompensa cuando estamos tristes, cuando estamos alegres y comemos no en respuesta a estímulos de hambre o de saciedad, sino que comemos en respuesta a emociones tanto positivas como negativas. Y luego tendríamos el quemador lento, que es aquel que tiene un metabolismo basal súper lentecido. Por ejemplo, pues evidentemente perderá peso de forma más rápida aquel que tenga un metabolismo basal de 500 calorías, es decir, por estar sentado queme 500 calorías, que en comparación con aquel, pues que por estar sentado queme solo 100 calorías. Eso viene determinado genéticamente y no lo podemos cambiar a día de hoy. También se ha intentado ver si existen algunos tipos de alimentos o suplementos que nos mejoren las lesiones psoriásicas. Y en ese sentido se ha visto que la ingesta de alcohol se ha asociado al empeoramiento de las lesiones psoriásicas, evidentemente también son calorías vacías, con lo cual incrementan el peso y empeoran las comorbilidades metabólicas. Los omega 3 parece que podrían ser un antiinflamatorio de las placas psoriásicas, pero a día de hoy pues, los estudios que se han realizado todavía no son concluyentes para decir que realmente pues, son beneficiosos, ya que a veces las fuentes de donde se obtienen los omega 3 son diversas, los estudios utilizan pocos pacientes, el tiempo de tratamiento también es diferente, con lo cual no podemos decir que sea beneficioso, pero podría ser. Vitamina D, sí que es verdad que se ha visto que los pacientes con psoriasis y obesidad tienen unos niveles bajos de vitamina D, pero parece ser que suplementarlos no parece que tenga impacto sobre las lesiones de la psoriasis. El zinc también, los niveles están bajos en los pacientes con psoriasis y con obesidad y se correlacionan con la gravedad de las lesiones psoriásicas, pero que su suplementación tampoco tendría efectos beneficiosos en las lesiones psoriásicas. El selenio es otro inmunomodulador que también tiene los niveles bajos
en pacientes con psoriasis y con obesidad, pero su suplementación oral pues, tampoco parece que tenga impacto sobre la mejoría de esas lesiones psoriásicas, pero sí podría tenerla en la psoriasis eritrodérmica y la artritis psoriásica. Y como hemos comentado, nuestra fantástica dieta mediterránea parece que existe pues realmente una relación, es decir, que aquellos pacientes que mantienen una dieta mediterránea tienen la gravedad de la psoriasis es mucho menor. Finalmente, pues evidentemente, como hemos comentado, pues existen muchísimas barreras todavía para el tratamiento de los pacientes con obesidad y también para el tratamiento de los pacientes con obesidad y psoriasis. ¿Por qué? Porque desde hace unos 12 años que se ha reconocido a la obesidad como una enfermedad y, de hecho, como hemos visto, hay todavía muchos pacientes no la reconocen como tal. También todavía existe un tabú, un estigma para hablar de obesidad. Los políticos pues tampoco lo ven como una enfermedad porque la falta de financiación de los fármacos a día de hoy pues es un agravio comparativo con respecto a otras enfermedades y, como hemos visto, nuestro cuerpo se pone a la defensiva y cuando intentamos perder peso lo único que quiere es volver a su estado basal, con lo cual muchas estrategias de tratamiento conservador pues fracasan, con lo que hay que ser pues pacientes y constantes y no perder nunca la esperanza. Ya para finalizar, pues deciros pues, que lo que he comentado anteriormente, pues no se elige tener psoriasis, pero tampoco se elige tener obesidad. Entonces, hay que acudir y buscar ayuda. Nosotros, por nuestro lado, evidentemente, pues no vamos a estigmatizar y vamos a estar con el paciente en todo momento, intentar motivarlo, sobre todo en los momentos de bajón. Estableceremos objetivos pues, individualizados y realistas y muchas veces pues, adaptados no solo a la persona, sino también en el tiempo en el que están pasando. A lo mejor no son capaces de modificar muchos hábitos en un determinado momento, pero después pues, esa situación cambia y son capaces de dar más de sí. Y evidentemente pues, los objetivos tienen que estar enfocados al principio a la pérdida de peso inicial, pero después, sobre todo, y a veces es lo más complicado, a mantener este peso. De todas maneras, en resumen, la obesidad es una enfermedad y se tiene que pedir ayuda.